Cristo dijo, sígueme, pero ¿sabemos lo que realmente significa y qué representa la cruz que nadie queremos cargar? ¿En verdad seguimos el verdadero evangelio o una simple imitación? Bueno, pues considero que este tema es propicio para este tiempo de Cuaresma, porque es un tiempo de reflexión, pues que nos invita a convertirnos y volver a Dios. Es un tiempo pues muy apropiado para purificarnos de las faltas. Hermanito, las palabras de Cristo pues han resonado por más de 2000 años en la única iglesia que él fundó y en la Biblia que de ella surgió. Y nos dice en su palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Pero, ¿realmente entendemos lo que significan estas palabras? Bueno, para muchos el cristianismo pues parece un camino de bendiciones, prosperidad y consuelo. Pero cuando Jesús llamó a sus discípulos, pues no les prometió riquezas ni comodidades. Al contrario, les mostró la cruz. No les dijo que su fe pues los haría exitosos en esta vida. No les dijo pues que si creían en él pues sus problemas desaparecerían. Al contrario, les advirtió que seguirlo pues significaba sufrimiento, persecución y muerte. Pero ¿por qué Jesús usó una imagen tan extrema para definir el discipulado? Hola a todos, soy Eliseo Treviso, apologista católico, y te invito pues a que te suscribas, compartas y comentes para aprender a defender la verdad, desde luego, si es que deseas que aprendamos juntos. En la actualidad, hermanitos, la cruz pues se ha convertido en un símbolo de fe y esperanza, pero en los tiempos de Cristo era todo lo contrario. Para los romanos la cruz pues era un castigo brutal reservado para criminales y enemigos del imperio. Era una muerte lenta, humillante y llena de sufrimiento. Los crucificados perdían todo derecho sobre su vida y morían expuestos ante la multitud. Bueno, pues cuando Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme, pues estaba diciendo algo muy radical. Estaba advirtiendo pues que seguirlo no sería nada fácil y que sus seguidores serían perseguidos, rechazados y podrían incluso perder la vida. Pero el camino del verdadero discípulo pues es un camino de renuncia y sacrificio. En Juan 15, 18, 20 nos dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que os dije, el siervo no es mayor que su señor. Si me han perseguido a mí, os perseguirán a vosotros. Jesús nos dejó muy, pero muy claro que el mundo nos odiaría por seguirlo. Bueno, pues hoy muchas sectas y falsas doctrinas pues han tergiversado el verdadero mensaje de Cristo. Han cambiado la cruz pues, por un evangelio fácil, sin sacrificios ni renuncias. El evangelio de la prosperidad pues enseña que Dios quiere que todos sean ricos y exitosos, porque pues promete bendiciones materiales en lugar de la vida eterna. Predicadores así como Joel Osteen y Benny Hinn, entre muchos más, pues promueven esa mentira pues para justificar sus bienes materiales. El evangelio del sentimentalismo predica un Dios que solo quiere que nos sintamos bien y se enfoca pues en la autoayuda y la motivación, ignorando el llamado a la santidad y no menciona el pecado, la conversión ni la necesidad de cargar la cruz. El evangelio de la gracia barata pues enseña que Dios nos ama tal como somos, pero sin llamarnos a cambiar. Distorsiona la misericordia de Dios, ignorando su justicia y promueve pues un cristianismo sin arrepentimiento ni esfuerzo. Hermanitos, estas doctrinas falsas pues han llevado a millones a creer en un cristianismo sin cruz. Pero Jesús fue muy claro, no hay cristianismo sin sacrificios. En Mateo 10:38 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Así es que pues no es opcional. Si queremos ser discípulos de Cristo, pues debemos tomar nuestra propia cruz. Ah, pero ¿qué tal si nos preguntamos, qué significa en la práctica tomar la cruz? Bueno, pues muchos creen que tomar la cruz pues es simplemente soportar problemas diarios, pero no es exactamente así. Es mucho más profundo. Significa morir a uno mismo. En Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí.
Y también pues significa aceptar el sufrimiento por Cristo. En Filipenses 1:29 nos dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. No buscar la comodidad, sino estar dispuestos a sufrir por la verdad. Aceptar el sufrimiento pues como parte del camino a la santidad. Y significa también pues seguir a Jesús hasta el final. En Apocalipsis 2:10 nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No rendirse, aunque el camino pues sea difícil, debe de uno de mantenerse fieles en medio de la persecución. Saber pues que nuestra recompensa está en el cielo. Bueno, pues los primeros cristianos entendieron muy bien lo que significaba tomar la cruz. No vivieron en comodidad ni en prosperidad. Pues muchos fueron perseguidos y martirizados por su fe. Por ejemplo, San Esteban pues fue apedreado. Hechos 7:59. San Pedro fue crucificado de cabeza abajo. San Pablo pues fue decapitado en Roma y miles murieron en el Coliseo romano cantando hasta el final. En Mateo 5:10-12 nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos entendieron que la cruz era el camino a la vida eterna. Y pues la pregunta es, ¿estamos dispuestos a cargar nuestra cruz? Bueno, pues en Lucas 14:27 nos dice muy, pero muy claro, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora la pregunta para nosotros pues sería, ¿seguimos un cristianismo fácil o estamos dispuestos a tomar nuestra cruz? ¿Aceptamos el sufrimiento por Cristo o buscamos solo comodidad? ¿Estamos listos para morir a nosotros mismos y vivir para Dios? Bueno, pues el verdadero camino cristiano es difícil, pero lleva a la gloria eterna. En Romanos 8:18 nos dice, pues tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bueno, pues a continuación veremos cómo la cruz no solo significa sufrimiento, sino también la victoria final en Cristo. La cruz no es el final, sino el camino a la victoria. Anteriormente, pues vimos cómo Cristo nos llamó a tomar nuestra cruz, no como una simple metáfora, sino como una realidad de entrega total hasta el final. Pero la cruz, pues no es el destino final, es el camino que nos lleva a la victoria. Y la pregunta es, ¿cómo la cruz se convierte en triunfo? ¿Cómo el sufrimiento en Cristo pues, nos lleva a la gloria eterna? ¿Por qué la cruz es el símbolo de la redención y no solo del sacrificio? Bueno, pues también descubriremos cómo la cruz no solo nos purifica y transforma, sino que nos prepara para la resurrección y la vida eterna con Dios. En Filipenses 2:6-8 nos dice, Cristo siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló en sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no solo nos pidió que tomemos nuestra cruz, él mismo la cargó primero. Fue humillado, azotado y crucificado por amor a nosotros. No huyó del sufrimiento, sino que lo abrazó para cumplir la voluntad del Padre. En la cruz, la mayor derrota humana se convirtió en la mayor victoria divina. El mundo vio la cruz como el fin de Jesús, pero en realidad fue el inicio de su gloria. En Colosenses 2:15 nos dice, despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús venció en la cruz, no por evitar el sufrimiento, sino porque lo aceptó con amor. En Juan 19:30 nos dice, consumado es. Bueno, pues con estas palabras Jesús nos mostró que la cruz era el cumplimiento perfecto del plan de Dios. Hermanitos, el sufrimiento en Cristo nunca es en vano. Nos purifica, nos fortalece y nos prepara para la vida eterna. Los santos y mártires entendieron esto mejor que nadie. Hoy muchas sectas pues han distorsionado el verdadero mensaje de la cruz y del evangelio, pues predican un cristianismo sin sacrificio, sin dolor y sin renuncia. Cristo nos llama a cargar nuestra cruz diariamente, pero ¿cómo lo hacemos en la vida práctica?
Bueno, pues renunciando al pecado, porque no podemos decir que seguimos a Cristo si seguimos abrazando el pecado. La cruz significa pues crucificar nuestros malos deseos y vivir en gracia. En Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y también pues aceptando el sufrimiento con fe. Cuando enfrentamos pruebas, pues no debemos huir, debemos confiar en que Dios usa nuestro dolor para nuestro bien. Y también pues amando a los demás, incluso cuando duele. Perdonar es una cruz. Servir a otros, aunque nos cueste, es una cruz. Bueno, pues en Lucas 6:27 nos dice, amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os aborrecen. Y en Apocalipsis 3:21 nos dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dios nos ha prometido el cielo, pero si permanecemos fieles hasta el final. En Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Jesús nos advierte muy claramente en Mateo 10:22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanito, la cruz no es una opción, es el único camino al cielo. Y nos preguntamos, ¿vamos a seguir a Cristo solo cuando sea fácil? ¿O estamos dispuestos a cargar nuestra cruz? Bueno, pues cueste lo que cueste, si tomamos nuestra cruz, Cristo caminará con nosotros. Si perseveramos, pues recibiremos la corona de la vida eterna. No nos conformemos con un cristianismo superficial, vivamos el verdadero evangelio que Jesús predicó a sus apóstoles, no el evangelio tergiversado de los miles de sectas modernas. Compartan este mensaje y ayúdanos a devolver el verdadero significado de la cruz y el evangelio original que Jesús predicó y que es propicio en este tiempo de Cuaresma. Tomemos nuestra cruz y sigámoslo. Suscríbete, comparte y comenta. Y recuerda, ponte vivo para no caer en manos de las sectas. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.